Amelia jamás imaginó que su vida, basada en un matrimonio y promesas silenciosas, colapsaría por un beso prohibido con Gabriel, el hijo de su mejor amiga. Ese instante transformó su mundo en un peligroso juego al filo de la navaja. Rodrigo, su esposo, empezó a notar los cambios, y sus sospechas crecieron. Lo que sucedió después es una historia que pocos podrían comprender. Me llamo Amelia, y durante muchos años mi vida parecía monótona y tranquila, como una melodía prolongada sin pausas ni acentos. Estaba casada con Rodrigo, un hombre que en su momento fue mi salvavidas en las turbulentas aguas de la vida. Era mi pilar de seguridad, el puerto tranquilo al que siempre anhelaba regresar. Construimos sueños juntos, hablábamos del futuro, y yo creía que nuestra vida era una fortaleza protegida de cualquier tormenta. Pero con el tiempo, la fortaleza empezó a agrietarse. Primero fueron pequeñas grietas, leves sospechas, miradas breves, reproches fugaces. Rodrigo comenzó a hacerme preguntas con un matiz de desconfianza. ¿Quién llamó? ¿Por qué te demoraste? Con el tiempo, esas preguntas se convirtieron en acusaciones. Sus ojos, antes cálidos y amorosos, ahora reflejaban duda y una ira contenida. Sentía cómo crecía entre nosotros un muro, invisible pero palpable, frío e infranqueable. Cada día, la presión aumentaba. Rodrigo me observaba con sospecha, como si esperara que fallara. Traté de explicarme, de calmarlo, buscando palabras que pudieran restaurar nuestra conexión, pero se desvanecían al enfrentarse a su enojo. La última vez que me acusó de infidelidad, algo dentro de mí se rompió. Su voz, pesada y exigente, me atravesó el alma como una daga. Todos mis intentos de hacerle entender la verdad, de explicarme, de encontrar siquiera un poco de la confianza que una vez compartimos, se convirtieron en nada. Empecé a hacer mi maleta en un silencio opresivo. Parecía que cada objeto que tomaba en mis manos estaba impregnado de recuerdos. Ese libro, lo leímos juntos en las noches lluviosas, sentados en el sofá. Esa camiseta, su regalo en nuestra primera Navidad juntos. Guardaba todo en la maleta, como si enterrara pedazos de nuestra vida que ya no se podían recuperar. Dejando a Rodrigo atrás, me dirigí a la casa de Carla, mi mejor amiga, quien siempre supo cómo apoyarme, cómo infundirme esperanza con una sola mirada. Su casa me recibió con calidez, como si me ofreciera refugio de la tormenta. Carla abrió la puerta con una ligera sonrisa. Sus ojos brillaban de empatía. Me abrazó en silencio, permitiéndome sentir el apoyo que tan desesperadamente necesitaba. Pero ni su hogar acogedor ni sus palabras amables podían acallar el pesado peso de la culpa que llevaba conmigo. Era mi elección, mi decisión de dejar a Rodrigo, y ese pensamiento, como una sombra, no me abandonaba, infiltrándose en cada rincón de mi mente. El día que conocí a Gabriel, el hijo de Carla, mi vida comenzó a cambiar en una dirección que jamás hubiera imaginado. Acababa de regresar a la ciudad tras varios años trabajando en un bufete de abogados de prestigio, y fue un encuentro inesperado. La última vez que lo había visto, era un adolescente, tímido, con un libro en la mano, un soñador eterno que aspiraba a conquistar el mundo del derecho. Pero ahora frente a mí estaba un hombre seguro de sí mismo, con una sonrisa cálida y tranquila, y una mirada que destilaba experiencia y comprensión. Gabriel parecía más alto y robusto de lo que recordaba. Poseía esa fuerza que solo llega con los años de trabajo en uno mismo y los enfrentamientos con la realidad. En sus ojos brillaba una chispa, no de atrevimiento, sino algo más profundo, como si supiera leer entre líneas y viera más allá de lo que las palabras mostraban. Una mirada que me hacía sentir a la vez vulnerable y protegida. Al principio, nuestras conversaciones eran casuales y neutrales, sobre el clima, las noticias, los últimos eventos en la vida de Carla. Pero con el tiempo se hicieron más profundas,
Gabriel se abría fácilmente, contando sobre sus casos, sus logros y los retos en su práctica legal. Sabía escuchar, de forma sincera, atenta, como si cada respiro mío fuera importante. Y yo, al sentir eso, sin darme cuenta, empecé a compartir mis preocupaciones y miedos. Gabriel entendía mis dolores y dudas mejor que nadie. En sus palabras y gestos no había juicio ni intentos de dar consejos, solo apoyo. En esos momentos, sentía cómo retrocedía ese peso que llevaba desde mi separación con Rodrigo. Pero cada una de sus miradas, profundas y atentas, despertaba en mí sentimientos encontrados. Sabía que no estaba bien, que no podía permitirme enamorarme de un joven, el hijo de mi amiga. Y sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, ya fuera al pasar una taza de té o al recoger los platos después de la cena, sentía un oleaje de ternura y emoción. Intenté convencerme de que solo era algo temporal, que simplemente agradecía la atención y comprensión que tanto me habían faltado en los últimos años. Pero la verdad era otra. Cada una de sus miradas, cada encuentro casual en el pasillo, destrozaban mis ilusiones de la temporalidad de ese sentimiento. No eran simples momentos, eran chispas que encendían una llama que temía y deseaba al mismo tiempo. Por las noches, solía quedarme en silencio, escuchando cómo los coches zumbaban afuera y las hojas susurraban bajo las ráfagas de viento. Pero ni siquiera esos sonidos familiares podían silenciar el eco de sus palabras. Mereces ser feliz, Amelia. Palabras simples, pero que parecían atravesar mis dudas y barreras, penetrando en lo más profundo de mi alma, dejando una huella dolorosa pero cálida. Rodrigo, en todas nuestras conversaciones, jamás había dicho nada parecido. Sus promesas parecían vacías, desprovistas de vida. Pero las palabras de Gabriel eran diferentes. Sonaban auténticas, con una sinceridad inquebrantable que hacía que mi corazón latiera más rápido cada vez que recordaba su voz. Una noche, Carla se quedó fuera hasta tarde con sus amigas, y Gabriel y yo nos quedamos solos en su acogedora casa. La habitación estaba en penumbra. Una luz suave de una lámpara de mesa dibujaba sombras caprichosas en las paredes. Permanecimos en silencio, como si entre nosotros hubiera algo intangible e importante que exigiera silencio. Sentía su presencia con todo mi ser. Cada respiro, cada leve crujido de sus movimientos, sonaban más fuertes que cualquier palabra. Se acercó lentamente. Sus pasos resonaban como un eco en mi mente, y se detuvo tan cerca que podía sentir su calor. Nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos vi algo más que una compasión cortés o atención amistosa. Era comprensión y deseo que no intentaba ocultar. «No estás sola», dijo en voz baja, y esas palabras sonaron como una promesa. Parecía que el mundo entero se detenía, dejándonos a nosotros dos en ese instante. De repente, todos mis miedos y prohibiciones internas comenzaron a desvanecerse, como el hielo derretido. Los pensamientos opresivos sobre Rodrigo, el sentimiento de culpa y el temor al futuro, todo se disipó bajo la fuerza de lo que estaba sucediendo aquí y ahora. Sabía que no estaba bien, que cruzaba cada límite moral, pero detenerme era imposible. Mi corazón latía desbocado cuando Gabriel se inclinó lentamente y nuestros labios se encontraron. Ese beso fue más que una simple expresión de sentimientos. Contenía toda la fuerza de una pasión contenida. Todas nuestras conversaciones torpes y miradas, cada toque que habíamos tratado de hacer pasar por casual. Sentí su mano en mi mejilla, su respiración mezclada con la mía. En ese momento, entendí que había encontrado algo que había buscado durante años. Era más que pasión. Era la liberación de todas las dudas y prohibiciones, aunque fuera por un instante. Pero cuando nos apartamos,
Nuestras respiraciones entrecortadas y el silencio se hicieron palpables. La verdad tensa flotaba en el aire. Habíamos cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. Lo miré, sin encontrar palabras, pero comprendiendo que ya no podríamos detenernos. Regresé a casa tarde, cuando la ciudad ya estaba sumida en el sueño, y la luz de la luna resbalaba por las calles oscuras, bañándolas de plata. En mi corazón aún latía el eco del último beso, como un eco que no podía silenciar con pensamientos ni sonidos. La piel todavía conservaba el calor de sus caricias, un recordatorio dulce y doloroso de lo que había pasado. Sentía que ese momento lo había cambiado todo. Cuando entré en la casa, una lámpara tenue iluminaba la sala. Rodrigo estaba sentado en la mesa, inmerso en sus pensamientos. Su rostro estaba iluminado por la luz amarillenta, proyectando sombras en sus pómulos y resaltando el cansancio acumulado en sus ojos. Me miró, y de inmediato, supe que algo había cambiado. Su mirada se volvió cautelosa, aguda, como un cuchillo a punto de clavarse en mi pecho. Amelia, ¿qué está pasando? Su voz sonó baja y tensa, como un instrumento de cuerdas al límite de su resistencia. En esa pregunta estaba todo. Sus sospechas, desconfianza, rabia contenida. Las palabras que tanto temía por fin se dijeron, y mi mundo empezó a derrumbarse como un castillo de naipes bajo un repentino soplo de viento. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, y el corazón se saltó un latido antes de comenzar a latir con fuerza redoblada. Tratando de recobrar la compostura, aparté la mirada, pero ese gesto solo avivó más sus sospechas. Se levantó de la silla, y su sombra se alargó por la pared, acercándose a mí de manera amenazante. Nada, Rodrigo. Solo estoy cansada. Intenté justificarme, pero mi voz traicionó un temblor que no podía controlar. La mentira parecía demasiado delgada, impotente, como una telaraña que podía romperse con un simple suspiro. Sus ojos brillaron con ira y dolor a la vez. Ya no me creía. En ese instante, comprendí que entre Gabriel y yo había surgido un lazo que ya no podía ignorar. Un lazo que envenenaba todo a mi alrededor. Mi vida se convirtió en un baile al filo de la navaja, y cada paso me llevaba más cerca del abismo. Sentía cómo la tensión entre nosotros apretaba el nudo alrededor de mi garganta, impidiéndome respirar. Cada movimiento de Rodrigo, cada palabra o mirada se sentía como una prueba, una tortura. Entendí que estaba al borde, donde la verdad y la mentira se entrelazaban como una serpiente enroscada en su propia cola. Rodrigo me miraba fijamente, sin apartar los ojos, y en ese silencio, cargado de nuestras preguntas sin respuesta y acusaciones no dichas, comprendí. El tiempo era escaso, y cada paso que diera a partir de ahora me acercaría ya fuera al precipicio o al rescate.